La copa de vidrio se deslizó de mi mano con un leve tintineo, casi imperceptible, antes de estrellarse contra el suelo. Los pedazos se esparcieron en todas direcciones, como si reflejaran mi caos interior. Cuidado, no te cortes, dijo Diego con calma, arrodillándose de inmediato para recoger los fragmentos. Ni siquiera me miró. Su serenidad en momentos como ese siempre me sacaba de quicio. Deseaba una explosión, emociones, cualquier cosa que me hiciera sentir que estaba ahí, conmigo, que le importaba. Pero él solo recogió los pedazos con cuidado, como si fuera una de sus tareas habituales. ¿Vas a quedarte callado toda la noche? Solté de golpe. Mi voz sonó más fuerte de lo que había planeado, pero no me detuve. ¿Podrías al menos decirme lo que piensas? No respondió de inmediato. Diego se enderezó sosteniendo los últimos fragmentos en su mano y los tiró a la basura. Luego levantó la mirada. Sus ojos, cansados y sin reproches, dolían aún más por esa ausencia de juicio. ¿Qué quieres que diga? Preguntó en voz baja. ¿Que estoy triste? ¿Que yo tampoco sé hacia dónde vamos? Carolina, ¿aún nos necesitamos el uno al otro? Me quedé inmóvil. Esas palabras me golpearon tan profundamente que sentí como si me hubieran arrancado el equilibrio. ¿Nos necesitamos? Repetí en mi mente, pero no dije nada en voz alta. En lugar de eso, desvié la mirada, fingiendo observar una grieta en las baldosas del suelo. El silencio entre nosotros se extendió. Diego se giró y se fue a otra habitación. Sus pasos, siempre firmes, sonaron apagados esta vez, como si caminara sobre un terreno inestable. Me quedé sola, de pie entre esos malditos pedazos. Más tarde, estaba acostada en la cama, tratando de concentrarme en el sonido del reloj que marcaba las horas. Pero mi mente seguía regresando a nuestra conversación. ¿Hace cuánto tiempo que no sentía nada? Incluso la rabia o la irritación serían mejores que este vacío. Mi teléfono vibró. Con desgana lo alcancé. Un mensaje de Álvaro Montañer. Buenas noches, Carolina. Mañana me gustaría discutir los detalles del nuevo proyecto. ¿Podrías pasar por mi oficina a las 10? Mi primera reacción fue de irritación. El trabajo, una vez más, invadiendo mi vida personal. Pero luego me di cuenta de que lo veía como una excusa para salir de casa, de este opresivo círculo de monotonía. Álvaro. Tenía una mirada como si viera más allá de los números y los planes. Su manera de hablar, tranquila pero autoritaria, no dejaba indiferente. Sabía cómo hacerte sentir que eras la única persona en la habitación que importaba. Claro, estaré a las 10. Escribí en respuesta antes de apagar la pantalla. Tendida en la oscuridad, no podía deshacerme de una sensación extraña. No era miedo ni anticipación, sino algo entre ambos, como si ya estuviera al borde de un precipicio, sin saber si saltaría o retrocedería. Diego llegó más tarde. Se sentó al borde de la cama con tanto cuidado como si temiera despertarme. Había algo conmovedor y doloroso en ese gesto. Alguna vez adoré esa preocupación suya, su habilidad para ser silencioso cuando todos los demás gritaban. Pero ahora ese silencio me parecía distinto, el de alguien que poco a poco está soltando. La mañana comenzó con cosas rutinarias. Café, sándwiches, un vistazo fugaz a Diego, que hojeaba una revista en la mesa de la cocina con expresión sombría. Ni una palabra sobre la noche anterior. Ese silencio me pesaba como un ancla. Cuando salía, él levantó la cabeza. ¿Nos vemos esta noche? Preguntó, como si aún esperara que solo nos hubiéramos perdido temporalmente el uno al otro. Claro, respondí sin mirarlo a los ojos. La puerta se cerró tras de mí con un suave clic. Por un momento me quedé parada en el rellano de la escalera, sintiendo cómo una voz interior me susurraba algo que no alcanzaba a entender. La ignoré y seguí caminando. La próxima reunión con Álvaro parecía importante, no solo por el trabajo. Era una oportunidad para distraerme. Una oportunidad para sentirme diferente, aunque fuera solo por unas horas. La oficina zumbaba de vida. Los empleados iban y venían con carpetas. Los teléfonos sonaban sin cesar, y alguien discutía a gritos sobre presupuestos en el pasillo. Parecía que todo allí estaba en constante movimiento,
pero para mí era solo un ruido de fondo, un zumbido estático que había dejado de percibir hacía tiempo. Cuando entré en el despacho de Álvaro, él estaba de pie junto a la ventana. La vista desde su oficina siempre me impresionaba. La ciudad se extendía a sus pies como si hubiera sido diseñada bajo sus órdenes. Se giró al escuchar el sonido de la puerta al abrirse. Carolina. Su voz era grave y segura. Me alegra que hayas podido hacer un espacio en tu agenda. La mañana es para eso, ¿no? Respondí, intentando sonar casual. Señaló la silla frente a su escritorio. Me senté, sintiendo una ligera tensión en los hombros. Álvaro ocupó su lugar frente a mí, apoyando los codos en la mesa. Su mirada recorrió mi rostro de forma discreta, pero lo suficiente para que me diera cuenta. He revisado tus últimos proyectos, comenzó. Debo admitir que son impresionantes. Estructura, lógica, atención al detalle, todo de primera categoría. Pero creo que puedes dar más. ¿Más? Repetí, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Sí, sonrió, y en esa sonrisa había algo que me obligó a enderezarme. Llevas demasiado tiempo trabajando dentro de los márgenes. Y no me refiero solo a los aspectos técnicos. Tienes una intuición que merece ser utilizada en toda su amplitud. Su cumplido sonó tan sincero que me dejó momentáneamente sin palabras. Álvaro continuó, como si supiera que de todos modos seguiría escuchando. El nuevo proyecto es un paso adelante. Se inclinó hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Y quiero que seas tú quien lo lidere. ¿Por qué yo? Pregunté sin poder contenerme. Hay otros empleados igual de capacitados en la empresa. Álvaro ladeó la cabeza ligeramente, estudiándome, como si intentara desentrañar de dónde provenía mi duda. Porque no busco solo a alguien capacitado, respondió con calma. Necesito a alguien que entienda que detrás de cada diseño hay una historia, y detrás de cada historia, emociones. Tú lo entiendes, Carolina. Y eso es una rareza. Sentí como mis mejillas se calentaban ligeramente. Sus palabras eran demasiado personales, demasiado precisas, y apuntaban directamente a una parte de mí que siempre había permanecido insatisfecha. Él sabía dónde apuntar y lo hacía con maestría. Lo pensaré, respondí, intentando recuperar el control de la situación. Por supuesto, asintió, pero no lo pienses demasiado. Es una oportunidad que solo llega una vez en la vida. Su frase quedó flotando en el aire como una pregunta que no requería una respuesta inmediata. Álvaro hizo una pausa antes de cambiar de tema. Dime, Carolina, ¿te sientes satisfecha con el lugar en el que estás ahora? Me quedé helada. Su pregunta me tomó por sorpresa. Era demasiado directa como para ignorarla, pero no sabía qué responder. Depende de lo que quieras decir, contesté evasivamente, esperando que esa respuesta bastara. Sabes perfectamente a qué me refiero. Su voz se suavizó, tornándose casi íntima. A lo que importa, a lo que nos hace sentir vivos. Su mirada permaneció en la mía un poco más de lo que dictarían las normas profesionales. Sentí como la línea entre la conversación laboral y algo más empezaba a desdibujarse. Era demasiado rápido, demasiado evidente, pero no podía apartar los ojos de él. Álvaro. Me levanté tratando de recuperar el control. Gracias por la oportunidad. Pensaré en el proyecto y te daré una respuesta. Por supuesto, respondió. Su voz seguía igual de tranquila. Pero recuerda, Carolina, las mejores oportunidades llegan cuando estamos dispuestos a arriesgar. Salí de su despacho sintiendo cómo sus palabras seguían resonando en mi interior. Ese hombre me veía como si supiera algo sobre mí que ni siquiera Diego conocía, o quizá algo que yo misma no quería aceptar. La tarde en la oficina era extrañamente silenciosa. El bullicio habitual de voces y el tecleo de los ordenadores se había desvanecido, transformándose en un murmullo apenas perceptible. Solo el zumbido del aire acondicionado y el suave golpeteo de teclas tras puertas cerradas recordaban que aún había alguien trabajando allí. Estaba sentada en mi escritorio, revisando concentradamente los documentos del proyecto. Cada vez que intentaba profundizar en los detalles,
Mis pensamientos volvían inevitablemente a Álvaro. Nuestra conversación de la mañana no dejaba de rondar mi mente. Sus palabras sonaban como un desafío, y eso era inusual. Veía en mí algo más que a una simple empleada, y esa mirada era como si él percibiera algo en mí que yo misma ignoraba. Carolina. La voz de Álvaro sonó a mis espaldas. Sobresaltada me giré. ¿Todavía aquí? Sí, estoy terminando unos acuerdos. Respondí, intentando ocultar mi incomodidad. Trabaja demasiado. Sonrió mientras pasaba junto a mí y se sentaba en su escritorio. O quizás es demasiado responsable. Depende del punto de vista. Fingí volver a concentrarme en el trabajo, pero no podía quitarme de encima la sensación de que él me estaba observando. No pasó mucho tiempo antes de que su voz volviera a interrumpirme. Suba a mi oficina, me propuso. Necesitamos discutir algunos detalles del proyecto. Asentí y lo seguí. Cuando la puerta de su despacho se cerró tras nosotros, el ruido de la oficina quedó afuera, y en la habitación se instaló un silencio tranquilo, casi íntimo. Nos sentamos frente a frente, rodeados de esquemas, planos y cifras. Álvaro comenzó hablando de cuestiones laborales, pero poco a poco nuestra conversación tomó otro rumbo. Apenas me di cuenta de cómo llegamos a un tema completamente diferente. ¿Está satisfecha con dónde se encuentra ahora? Preguntó de pronto. ¿En el trabajo? Repliqué, intentando ganar tiempo. Aquella pregunta me tomó por sorpresa una vez más. ¿En general? Respondió, mirándome directamente. En el trabajo, en la vida. Guardé silencio por un momento. Apartar la mirada habría parecido una traición, pero sostenerla resultaba abrumador. A veces siento que simplemente desaparezco, admití al fin. Que me vuelvo invisible. En el trabajo, en casa. Como si todo lo que hago perdiera sentido y yo misma dejara de estar ahí. Álvaro se recostó en su silla, asintiendo pensativo. Es un sentimiento que muchos conocen, pero pocos se atreven a admitir, dijo. Me pregunto qué la lleva a expresarlo. Quizás el cansancio. Intenté sonreír, pero la sonrisa salió forzada. O la necesidad de ser auténtica. Su voz sonaba suave, pero segura. A veces, para encontrarse a uno mismo, hay que arriesgarse. Sus palabras me atravesaron como una descarga eléctrica. Era demasiado cercano a lo que temía admitir. Mi mano tembló involuntariamente, pero me contuve para no revelar mi inquietud. ¿Arriesgarse a qué? Pregunté finalmente, mirándolo a los ojos. No respondió de inmediato. En su lugar, se levantó, rodeó la mesa y se detuvo junto a mí. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. El silencio entre nosotros era denso, cargado de lo no dicho. Todo ocurrió tan rápido que apenas fui consciente de lo que pasaba. Nuestras miradas se encontraron, y en el siguiente instante él se inclinó hacia mí. Sus labios rozaron los míos con una seguridad que me dejó sin capacidad para pensar. Pero al segundo siguiente me aparté. Mis manos se cerraron automáticamente en puños, y me puse de pie de un salto. Esto no está bien, logré decir, incapaz de encontrar palabras más adecuadas. Álvaro permaneció inmóvil. Su mirada seguía tranquila, pero en ella no había rastro de arrepentimiento. A veces, lo correcto o lo incorrecto depende del punto de vista, dijo en voz baja. No supe qué responder. Tomé la carpeta que estaba sobre la mesa, me giré y salí rápidamente de la oficina. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que todos podían escuchar ese ruido. Al llegar a la salida de la oficina, me detuve y saqué mi teléfono. Ningún mensaje. Diego, como siempre, no había escrito nada. Ese silencio se había extendido durante varios días, pero en ese momento me golpeó con una fuerza especial. Tratando de recuperar el aliento, miré mi reflejo en la pantalla. Me pareció que veía a una mujer completamente diferente. Alguien que acababa de cruzar un límite tras el cual nada volvería a ser como antes. La lluvia golpeaba contra la ventana como si insistiera en que le prestara atención. Estaba en mi oficina, lista para marcharme, cuando el teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Te recojo del trabajo. Estaré allí en media hora.
Me quedé inmóvil por un instante. Mi primera reacción fue casi de pánico. La idea de que él llegara, me esperara frente a la oficina y luego fuéramos juntos a casa en silencio me revolvía por dentro. No quería eso. O quizás no podía soportarlo. Mis dedos teclearon la respuesta por sí solos. No hace falta. Voy a quedarme un rato más. Llegaré tarde. La excusa nació al instante. Trabajo. Suspiré y tomé mi bolso. En la pantalla del teléfono apareció otro mensaje. Esta vez de Álvaro. Breve. Nos vemos a las 19 horas. En el café cerca de la oficina. Lo pensé por un segundo, pero en el fondo sabía que la decisión ya estaba tomada. El café, con sus ventanas panorámicas, daba a una calle llena de vida. La gente caminaba apresuradamente, los autobuses sonaban con sus claxones y alguien reía a lo lejos. Todo ello creaba un trasfondo que ocultaba perfectamente nuestras conversaciones. Álvaro estaba sentado junto a la ventana, con una taza de café en las manos. Cuando entré, me recibió con una mirada tranquila, pero afilada, como si supiera exactamente qué me había llevado allí. Hola, dije, sentándome frente a él. Hola, respondió. Pedí un café, pero si quieres otra cosa. El café está bien. Lo interrumpí rápidamente. La camarera trajo mi taza y di un sorbo, esperando que el calor del líquido calmara mi voz temblorosa por dentro. Gracias por sacar tiempo. Empezó él, adoptando el tono de una reunión de trabajo. Quería aclarar un par de puntos sobre el proyecto. Hablamos de las tareas laborales, detalles, plazos, distribución de recursos. Pero cada palabra suya sonaba con una doble intención. Cada frase parecía esconder algo más. Su voz era uniforme, pero había algo en su tono, algo que no era simplemente profesionalismo. Sentía cómo su mirada se detenía un poco más de lo necesario, y también cómo yo comenzaba a permitir que eso ocurriera. Con el tiempo, el tema laboral se agotó. La conversación derivó hacia temas que no tenían nada que ver con la oficina. ¿Alguna vez tienes la sensación de que todo a tu alrededor es ruido? Preguntó de pronto. Que solo quieres desconectarte de todo. Sonreí por primera vez en toda la noche, una sonrisa sincera. Todo el tiempo, respondí, mirándolo. Creo que soy una experta en aislarme de la vida. ¿Y eso te basta? Preguntó mientras daba un sorbo a su café. No sabía qué responder. Las palabras que rondaban en mi cabeza no lograban tomar una forma clara. En lugar de contestar, tomé otro sorbo de café. A veces tengo la impresión de que intentas esconderte, añadió después de una pausa. ¿Pero de qué? ¿O de quién? Sus palabras atravesaron mis defensas como si fueran un rayo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Es una pregunta difícil, dije finalmente, apartando la mirada. Las preguntas importantes siempre lo son, contestó, inclinándose ligeramente hacia mí. Pero a veces, la respuesta no es huir, sino detenerse y mirar la verdad de frente. Me di cuenta de que nadie a nuestro alrededor nos prestaba atención. Fue una sensación extraña de libertad. Saber que para estas personas podríamos ser cualquiera, desconocidos sin rostro. Ese pensamiento era embriagador. Cuando la reunión terminó, comprendí que ya no me importaba hasta dónde había llegado todo. Saqué mi teléfono para escribirle a Diego, pero me detuve. No necesitaba saber dónde estaba. Esto solo me incumbía a mí. ¿Otra reunión? Propuso Álvaro mientras nos preparábamos para salir. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Asentí. Trabajo, repetí para mis adentros, aunque sabía que esa palabra ya no era una excusa. Sabía que aceptar esa cita era un error, pero cuando Álvaro me propuso pasar la tarde juntos, algo dentro de mí ya había tomado la decisión antes de que pudiera darme cuenta. No insistió, no presionó, simplemente dijo, a veces vale la pena darse tiempo para simplemente estar, sin tensiones. ¿Nos vemos mañana por la noche? Asentí, sintiendo como una ola de expectativa indefinida me envolvía. Al día siguiente nos encontramos en el parque. El aire otoñal era fresco y las hojas caían formando un mosaico dorado en el asfalto. Álvaro me recibió con una sonrisa relajada, esa que siempre me desarmaba.
Pasear por el parque en una noche entre semana. ¿Quién hubiera pensado que sería capaz de algo así? Bromeó, extendiéndome un vaso de papel con té caliente. ¿De verdad estás tan ocupado que ni siquiera sales a caminar? Respondí, tratando de mantener un tono ligero en la conversación. Caminamos por los senderos, hablando de todo y de nada. El trabajo, las ciudades que le gustaría visitar, los libros que no había tenido tiempo de leer últimamente. Su voz, suave y segura, era como un fondo musical que me ayudaba a relajarme. ¿Sabes? He notado algo, dijo, deteniéndose de repente. ¿Qué cosa? Pregunté levantando la mirada hacia él. Siempre estás pensando en lo que debes hacer, en lo que debes decir, como si te diera miedo vivir el momento. Sus palabras eran simples, pero me tocaron profundamente. Aparté la mirada, sin saber qué responder. ¿Carolina? Su voz se volvió más suave. A veces no hace falta pensar. Basta con permitirse ser. Esa frase se quedó conmigo todo el tiempo mientras íbamos hacia su casa. Su apartamento era espacioso, con grandes ventanales y un interior minimalista. En el aire flotaba un suave aroma a romero y limón. Sobre la mesa del salón había velas encendidas y algo con un aroma delicioso hervía en la cocina. ¿Estuviste cocinando? Pregunté sorprendida cuando abrió una botella de vino. A veces lo consigo. Respondió con una sonrisa sirviéndome una copa. Relájate. Hoy no hay prisa para nada. Nos sentamos a la mesa. La comida estaba deliciosa, aunque apenas recuerdo su sabor. Todo lo que sentía estaba concentrado en nuestras conversaciones, en su voz, en los toques ocasionales cuando me pasaba la copa o acomodaba una vela en la mesa. Después de cenar, propuso pasar al salón. Solo sentémonos, dijo, si no tienes inconveniente. Asentí y me acomodé en el sofá suave. Él se sentó a mi lado y entre nosotros volvió a reinar el silencio, pero no era incómodo. ¿Eres una persona feliz, Álvaro? Pregunté de repente, sin saber por qué ese pensamiento había escapado de mí. Él reflexionó un momento antes de responder. La felicidad. Es algo complicado. Creo que empecé a ser más feliz cuando dejé de buscar el ideal y comencé a aceptar lo que llega. Lo miré, sintiendo cómo sus palabras resonaban en lo más profundo de mí. Cuando se inclinó hacia mí, fue inesperado, pero tan natural que no me aparté. Sus labios rozaron los míos con suavidad, como pidiendo permiso. Sentí cómo mi mundo se detenía, dejando solo a los dos en ese instante. No dijimos nada. Todo ocurrió en completo silencio, como si las palabras fueran innecesarias. Me despertó un ligero ruido de platos. Al principio no entendía dónde estaba. Las sábanas olían a algo nuevo, una mezcla de su colonia y una frescura que no era parte de mi hogar. La puerta se entreabrió, y Álvaro entró con una bandeja. Había una taza de café, croissants recién hechos y un pequeño cuenco con frutas. Buenos días, dijo con una sonrisa que hacía que todo pareciera lo más natural del mundo. Buenos días, respondí, sintiéndome al mismo tiempo avergonzada y en paz. Colocó la bandeja frente a mí y se sentó en el borde de la cama. No pienses en nada, dijo en voz baja. Solo permítete disfrutar del momento. Esas palabras, su atención, su cuidado, todo aquello me resultaba tan ajeno que no sabía cómo reaccionar. Pero en ese momento comprendí. Para mí, esta relación era algo más que un simple capricho. Era lo que hacía mucho tiempo me faltaba. Cuidado, ligereza, la sensación de que podía ser yo misma. En la habitación reinaba la oscuridad. Solo la luz del teléfono iluminaba mis manos. Estaba tumbada en la cama, cubierta con una manta, como si pudiera esconderme de todo lo que sucedía a mi alrededor. El teléfono vibró. Un mensaje de Álvaro. Buenas noches, Carolina. Hoy ha sido un día maravilloso. Gracias por existir. Me descubrí sonriendo, aunque la culpa hacía tiempo que debería haber desplazado cualquier rastro de alegría. En ese momento escuché un ruido. Diego estaba de pie en la puerta del dormitorio. Su figura se recortaba contra la luz del pasillo. ¿Quién te escribe a estas horas? Preguntó con un tono uniforme, pero noté la tensión en su voz.
Es del trabajo. Mentí rápidamente mientras bloqueaba la pantalla y dejaba el teléfono a un lado, pero lo hice demasiado rápido, demasiado nerviosa. Diego se acercó lentamente a la cama. Sus ojos recorrieron mi rostro y se detuvieron en el teléfono. No dijo nada, pero ese silencio era ensordecedor. Déjame ver, dijo finalmente. Su voz era baja, pero contenía un matiz de acero. No es nada. Intenté evadir la confrontación. Solo un mensaje sobre un proyecto. Carolina, suspiró, dejando entrever su cansancio. ¿Podemos dejar de fingir? Sé que hace tiempo que ya no estás aquí. No sé con quién has estado, pero sé que no era conmigo. Abrí la boca para decir algo, pero no me salieron las palabras. Esa frase, como un cuchillo, atravesó todo lo que intentaba ocultar. Sentí como mi mente buscaba cualquier excusa, pero todas se derrumbaban bajo el peso de su mirada. Diego, finalmente murmuré, tratando de mantener la calma. Hablemos de esto. ¿Hablar? Repitió con una risa amarga. Esto ya es una conversación, solo que soy el único que está participando. Se apartó un paso, mirándome como si tratara de entender cómo habíamos llegado hasta este punto. ¿Me has sido infiel, verdad? Preguntó de repente, sin rastro de ira, pero con una decepción tan profunda que casi me hizo llorar. Guardé silencio. La palabra sí se atascaba en mi garganta, y temía que si la decía, todo terminaría de derrumbarse. Pero era inútil. Él ya lo sabía. Sí, susurré al fin. Por un instante, entre nosotros se instaló un silencio absoluto. El tiempo pareció detenerse, y solo podía oír mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Por qué? Su voz se quebró, aunque seguía intentando mantener la compostura. ¿Puedes al menos explicármelo? Cerré los ojos, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a nublar mi visión. No es por ti, Diego, dije, esforzándome por encontrar las palabras. No eres tú. Soy yo. Me siento vacía. Quería sentir algo. Quería recordar lo que era estar viva. Él negó con la cabeza. Su mirada estaba llena de amargura. ¿Y decidiste que otro hombre te lo daría? Su voz se volvió más suave. ¿Pensaste en mí? Diego, yo... No, me interrumpió. No lo pensaste. Decidiste que tu soledad era más importante que los dos. Lo miré, buscando en su rostro algún rastro de compasión o deseo de entenderme. Pero solo había dolor. No puedo seguir con esto, dijo al fin. Ambos sabemos que esto ha terminado. Mañana empezaré los trámites del divorcio. Sus palabras, pronunciadas con tanta frialdad como una sentencia, me golpearon más fuerte que cualquier grito o reproche. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin esperar una respuesta. La puerta del dormitorio se cerró con un leve clic, dejándome completamente sola. Permanecí en la cama, incapaz de moverme. Mi teléfono parpadeó con otra notificación de Álvaro, pero ni siquiera miré la pantalla. Las palabras de Diego seguían resonando en mi cabeza, como un eco imposible de apagar. No le había sido infiel a Diego. Me había traicionado a mí misma. Fue un acto de desesperación, un intento por llenar un vacío que había crecido dentro de mí durante años. Pero ni Álvaro, ni aquella cena romántica, ni los cuidados que me había brindado podían solucionar mi problema. La habitación se sentía sofocante, y finalmente entendí que todo lo que había hecho no era por amor, sino por intentar encontrarme a mí misma. Pero había perdido demasiado en el proceso. La verdadera soledad comenzaba ahora. Me senté en el coche, estacionado frente a la oficina, mirando el volante. La mañana era gris y brumosa, como si la ciudad también estuviera cansada de todo lo que sucedía. Afuera, los coches pasaban rápidamente, la gente se apresuraba con sus asuntos, y yo simplemente permanecía ahí, intentando ordenar mis pensamientos. En mi cabeza resonaban las palabras de Diego. Ambos sabemos que esto es el final. No había dormido en toda la noche, reproduciendo una y otra vez nuestra conversación, hasta que el silencio empezó a pesar más que su desilusión. Se había ido, y con él, mi antigua vida. Solo quedaba el vacío. Respiré profundamente. Tomé mi bolso y salí del coche.
La oficina, que siempre había sido para mí un lugar donde podía esconderme de los problemas personales, hoy se veía ajena. Pero sabía que debía entrar, que debía ir hacia él. Álvaro era mi único apoyo en este momento. Su despacho, como siempre, estaba impecablemente ordenado. Álvaro estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de café. Al escucharme entrar, se giró y sonrió. Su sonrisa era ligera, como si no notara el caos que se agitaba dentro de mí. Carolina, me alegra verte. Su voz sonaba suave, pero firme. Señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate, por favor. Me dejé caer en la silla, sintiendo cómo el peso de los últimos días se intensificaba sobre mí. Álvaro dejó la taza sobre la mesa y se sentó enfrente, cruzando los dedos. Pareces preocupada, observó. ¿Ha pasado algo? Lo miré, sintiendo como un nudo en la garganta crecía cada vez más. Todo lo que había intentado contener empezó a desbordarse. Diego ha pedido el divorcio, dije al fin. Mi voz tembló. Todo ha terminado. Por un momento, algo parecido a la sorpresa pasó por sus ojos, pero fue rápidamente contenido. Álvaro se inclinó hacia adelante. Su mirada se volvió seria. Pensé que no estabas lista para esto, murmuró. Pero si estás aquí, significa que has tomado una decisión. No sabía qué responder. Mi silencio, al parecer, no lo incomodó. Sabes, Carolina, continuó, a veces los cambios no ocurren porque los queremos, sino porque son inevitables. Quizás esta sea tu oportunidad de empezar de nuevo. Sin miedo, sin barreras. Sus palabras sonaban como consuelo, pero también como algo más. No expresaba compasión, sino aprobación, como si todo lo que había sucedido fuera un paso en la dirección correcta. No es tan fácil, susurré. He perdido todo. Diego, nuestra casa, nuestra vida. Álvaro extendió la mano y tocó suavemente la mía. Su tacto era cálido, y en ese calor había algo reconfortante. No lo has perdido todo, dijo. Te has encontrado a ti misma, y ahora tienes la oportunidad de construir una vida donde seas auténtica. ¿Y sabes qué? Quiero ser parte de esa vida. Levanté la mirada hacia él. Sus palabras sonaban sinceras, pero no tenían esa carga de pesadez que siempre acompañaba mis conversaciones con Diego. Con Álvaro, todo parecía más fácil. Tal vez, incluso demasiado fácil. ¿Estás seguro? Pregunté, apenas perceptiblemente temblorosa. ¿Seguro de que esto es lo que quieres? Sonrió. Su mirada se suavizó, pero permaneció firme. Siempre que he estado seguro, Carolina. He esperado este momento porque sabía que tarde o temprano entenderías que mereces algo mejor. Esas palabras me quemaron. Sonaban como una verdad, pero en lo más profundo entendía que solo eran parte de un panorama más amplio. Me gustaba creer que veía algo especial en mí, pero no podía deshacerme de la sensación de que era demasiado sencillo. Cuando salí de su despacho, mi mente seguía en un torbellino. Sabía que había tomado una decisión, pero no podía dejar de preguntarme, ¿era la correcta? ¿O simplemente estaba tratando de escapar del vacío que se había instalado en mi interior? En la calle, me detuve. Miré el edificio de la oficina y luego al cielo, que empezaba a despejarse tras la niebla de la mañana. Tal vez Álvaro tenía razón. Tal vez realmente podía empezar de nuevo. Pero por primera vez en mucho tiempo comprendí. Esta decisión tendría que tomarla sola, sin Álvaro, sin Diego, solo por mí.